ya lo conocemos todos, ya forma parte de esta familia y no lo vamos a dejar que se nos vaya. Entonces, su nombre es Joao González, natural de Portugal, viene de Alcobaça, conferenciante internacional, investigador en transcomunicación instrumental. Colabora con muchas organizaciones, centros, asociaciones espíritas de Portugal, Brasil y España. Está asociado a la Federación Espírita Portuguesa y a SEDE, que es la Asociación Española de Divulgadores Espíritas. Ha colaborado como conferenciante en el segundo encuentro espírita celebrado en el año 2016 en Torrejón de Ardoz, Madrid, que fue donde le conocimos. Gracias a Lucas, que fue el que nos lo recomendó, y aquí lo tenemos. Bueno, siendo invitado por AIPE para ese evento, y a partir de ahí lo hemos tenido en todas las jornadas de Orense. No falló ni una. Sí, necesitaba de un obsesor y yo... Hasta la fecha actual no está. También ha participado en el tercer encuentro espírita iberoamericano en el 2018 en Vigo, también siendo AIPE parte organizadora de ese evento. Es escritor y autor espiritista. Su último libro es Pensamiento Sistémico y Espiritismo, que fue lo que me presentó ayer, que, como expresa en el prefacio, tiene como principal objetivo de investigación la naturaleza trascendente del hombre, o sea, el estudio del hombre integral con bases sistémicas y holísticas centradas en la inmortalidad del espíritu. ¿Está resumido? No escribiría mejor. Bueno, administra los canales Espiritismo JG en Facebook y en YouTube, exclusivamente orientados para la divulgación del conocimiento espiritual, espírita y todo lo que nos ayude a la sociedad. La conferencia que nos va a presentar es Ley Moral del Progreso. Así que quedadnos, hermanos, este talento. Gracias, A ver, ¿está bien así? Dime tú. ¿Sí? Creo que sí, ¿no? ¿Ves a dos? Mi ángel de la guardia está ahí, ya alineado. Bueno, buenos días, amigos. Es un honor estar aquí de nuevo en esta distinta misión de obsesor, ¿vale? Obsesor de estas jornadas. Bueno, y dentro de este tema, este lema general de las jornadas para un mundo mejor, y aunque ya había pactado el tema, que es hablar de la ley moral del progreso, ayer cuando escuchaba a Santiago y después a Seret y vi que en sus poemas también, me he dado cuenta que la finalidad de sus presentaciones, cada una con sus características muy peculiares, era ayudarnos a calmar para afrontarnos con tranquilidad los problemas que tenemos en la vida. Y como me gusta mucho el pensamiento sistémico, os hablaba ayer de mi libro, dentro de esas ciencias de la complejidad, incluso hay una que es muy hablada de forma coloquial, pero no muy bien comprendida, que es el caos, la ley de caos. La ley de caos, aunque coloquialmente se piense que caos es la confusión y tal, es una cosa que no es muy agradable y tal, os digo una cosa, sin caos no hay progreso. ¿Y por qué? Porque dentro de las ciencias de la complejidad, donde está inserida la ley de caos, se define caos como la transición de un estado de orden más bajo, con menos variables, menos complejo, a un estado más elevado, con más... Hombre, ahí me pones... Ah, ¿es suficiente? ¿Me dices tú? Ah, muy bien, perfecto. Y entonces, cuando se
se va de un estadio más bajo, con menos información, menos detalles, menos elementos, un sistemas más sencillos, a un más elevado, lo que ocurre es que se pierde la previsibilidad. Es pensar, cuando llamamos causa es porque ya no sé lo que me va a ocurrir, pensaba que iba a ocurrir esto y ahora me está saliendo otra cosa y tal. Se pierde la previsibilidad. ¿Y cómo se recupera la previsibilidad? Con conocimiento, con progreso. Entonces, queridos amigos, si hubiera que encontrar un nombre alternativo para esta ley moral, ahora es un chiste, la llamaría ley moral del caos. Bienvenido. Muy bien, entonces vamos a hablar de la ley moral del progreso, que es una ley divina o natural. Es universal, rige el universo que conocemos, creada por Dios, porque hasta ahora no hemos identificado otro autor y como decía ya Rosita esta mañana, eso de casualidad no existe. Lo que existe es causalidad. Entonces, cuando no conocemos a una causa, bueno, le atribuimos todavía a una causa desconocida, llamemos lo que llamemos, una primera causa, que es Dios. Y esta es una de las leyes, por eso a veces llama también ley natural. Si vamos a la tercera parte de los libros de los espíritus, vemos ahí, ley natural, leyes morales, pero empieza por hablando lo que es la ley natural o ley divina, y entre ese conjunto todo hay las leyes morales. Es decir, que, por ejemplo, lo que queremos significar con esto, aquí en la pantalla grande, es el universo de las leyes naturales o divinas, todas las creadas por Dios. Por ejemplo, vamos aquí detrás. Estas, por ejemplo, serían las leyes de física, estas, las leyes de electricidad, y estas, las leyes morales. Son tan naturales, tan divinas, unas como otras. ¿Por qué? Porque son creadas por Dios. Y nosotros, en nuestra doctrina filosófica y científica, el enfoque es exactamente la regla de bien portarse para ayudarnos al progreso moral, que viene detrás del progreso intelectual, ya veremos. Pero vamos en un primer paso a entender las características de todas las leyes, sean ellas físicas o sean ellas de orden más ética o moral como las que el espiritismo estudia. Entonces vamos a ver aquí las características. ¿Tenemos sonido? No tenemos sonido. ¿Tenemos? Bueno, si tenemos, estaremos bien. Pero por ley natural, Vale. ley natural es la ley de Dios y la única verdadera para dicha del hombre. Le indica lo que debe hacer o dejar de hacer, y es desgraciado aquel porque de ella se separa. Es eterna la ley de Dios. Es eterna e inmutable como el mismo Dios. ¿Ha podido Dios prescribir en una época a los hombres lo que les hubiese prohibido en otra? Dios no puede engañarse y únicamente los hombres se ven obligados a cambiar sus leyes porque son imperfectas, pero las de Dios son perfectas. La armonía que arregla el universo material y natural está fundada en las leyes que Dios ha establecido para siempre. Bueno, vemos aquí las características de toda y cualquiera ley divina, sea física, sea moral. Estamos hablando de todas, ¿vale? Pero os llamo atención que el espiritismo no es ninguna área del conocimiento humano perfecto. Tienes, por ejemplo, un problema muy sencillo que afecta a todas, que es las definiciones de los conceptos. Tiene que usar el lenguaje, que es siempre corto, para definir cosas, y tenemos aquí dos ejemplos. Hemos escuchado que
la ley de Dios, la ley natural, es tan eterna e inmutable como el Creador. ¿Será posible? No. Os voy a sorprender, ¿no? Es decir, ¿qué significa ser eterno? En la primera parte del libro de los Espíritus, tienen un capítulo dedicado a Dios. Y ahí ven, primera característica de Dios, es eterno. ¿Qué significa? Significa que es el único ente que no tiene ni principio ni fin. ¿Vale? Crió todo, ¿no? Esta ley, no, la ley natural no es la ley de Dios. ¿Qué significa? Es ley criada por Dios. Entonces puede ser eterna. Ha tenido un principio, ¿no? Fue Dios que la ha originado. ¿Están a ver cómo van las cosas? Bienvenidos al espiritismo, que no es ninguna religión, ninguna corriente dogmática. Tiene sus debilidades también, como por ejemplo esta que os estoy... Claro, el lenguaje. La percepción que tenemos de la ley de Dios es que ella debe de haber sido algo creado por Dios, las primeras cosas, como por ejemplo, cuando queremos en nuestra oficina hacer una herramienta para arreglar algo en nuestra casa, lo primero que hicimos es pensarlo, ¿qué va a ser esto? Entonces, para esto tengo que comprar esta cosa y esta tiene que funcionar con la otra y tal. Establecemos la ley, ¿verdad? La ley que va a regir la obra que vamos a hacer. Entonces, es decir, que cuando nosotros nos hemos dado cuenta que estaban en este mundo y tal, y que había una causa primera y tal, nos damos cuenta que había leyes que ya regían toda la creación, incluso nosotros. Por ejemplo, las reglas deben importarse y tal, la ley moral. Entonces, es decir que Dios, antes de nosotros, la ley, y antes de cualquier obra suya, la ley, la finalidad, cómo va a funcionar, y entonces después la obra. Entonces, por eso, lo que es antes de nosotros, por coloquial, en lenguaje coloquial, decimos lo que es más apareció antes de nosotros, que sea eterno. No. Nosotros decimos que somos inmortales, ¿no? Hemos tenido un principio, pero no tenemos un fin. Entonces es como si usáramos eterno e inmortal, porque no tenemos aún otro adjetivo mejor. Tendríamos que decir que la ley natural o de Dios es más inmortal que nosotros, porque fue creada antes de nosotros, pero menos eterna que Dios. Porque no tenemos otro adjetivo. Y lo mismo se puede pensar, por ejemplo, al respecto de inmutable. Inmutable se dice que no cambia. No cambia. Ley moral de reproducción. No cambia. Es que sabemos que la reproducción sirve tan solo para que los espíritus se desarrollen más rápidamente en mundos donde hay materia. Pero cuando las reencarnaciones ya no aportan ningún desarrollo más, ningún progreso más al ser espiritual, no se cumplen encarnaciones. Sigue progresando, pero sin cuerpo. Entonces, ley moral de reproducción, ¿para qué? ¿Inmutabilidad? Cuidado. ¿Inmutabilidad dónde? Esa ley sirve como ley moral de destrucción. Lo que se destruye es solamente la materia. En un mundo espiritual, ley moral de destrucción, ¿para qué? ¿Para ver? Bienvenidos. Estamos dentro de la filosofía y de la ciencia espiritista. Claro que tenemos la idea conceptual que, aunque sea imposible para nosotros coger la ley tal y cual Dios
la ha creado, ella tenemos la idea que es perfecta. Si no la vemos perfecta es porque estamos condenados a sermos nosotros a interpretar y a deducir la ley que rige la obra que observamos. Y como eso es un hecho inteligente, es imperfecto, porque nadie tiene una inteligencia perfecta, pero perfectible, que progresa. Y claro que también tenemos la idea que es adecuada. Bueno, esto solo para os dar una introducción a lo que vamos. Y como vamos a hablar de progreso, vamos a hablar de cambios, de pérdidas de previsibilidad, de cambios de interpretación de ley. Bienvenidos. Muy bien. Entonces, hablando ahora de las leyes morales, ese sistema solar dentro del gran universo de la ley natural o ley divina, nos vamos a entrar ahora en las leyes morales. La ley moral, claro, son las reglas de bien portarse. Entonces, hay que percibir esto. La moral es la regla para portarse bien, es decir, la distinción entre el bien y el mal. Está fundada en la observación de la ley de Dios. El hombre se porta bien cuando todo lo hace con la mira y para bien de todos, porque entonces observa la ley de Dios. Lo que hemos escuchado, en particular esta última frase, tiene aquí unas cosas interesantes. Cuidado. Primera, la moral es un producto de algo. Cuando se dice que la regla debe portarse es esta, bueno, eso es un producto de una observación de lo que entendemos de la mejor verdad que tenemos de la ley de Dios. Entonces, si es un producto, es creado por el hombre. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, tenemos aquí la ley de Dios. Sea lo que sea, nadie la logra coger en su total dimensión. Estamos siempre aprendiendo más. Muy bien, ¿qué significa observar? Es un hecho inteligente nuestro, de nuestra responsabilidad, que buscamos la ley, por ejemplo, sale en el BOE una ley cualquiera, lo que hicimos normalmente, vamos al BOE que tiene ahí un montón de capítulos y tal, nos vamos ya directo a lo que nos interesa y después sacamos, interpretamos y sale la moral. Unas reglitas que decimos en casa a nuestro hijo, a nuestra pareja y tal, bueno, ahora tenemos que hacer así, bueno, entonces es decir que esto no puede ser perfecto, ¿verdad? Es criado por nuestra inteligencia y como nuestra inteligencia no es perfecta, pero es perfectible, progresa. Por eso es que la ley moral de progreso es una ley universal, es una ley natural, ¿vale? Si así es, no hay que pensar que algo está mal cuando, por ejemplo, hace 60 años mi madre le gustaba mucho usar pantalones, pero no se atrevía a salir a la calle de pantalones. Era mal portarse, era inmoral. Hoy nadie piensa así. ¿Qué pasó? Entonces no era la ley de Dios que decía que las mujeres no pueden usar pantalones, ¿verdad? Era la interpretación fruto de la observación de la ley de Dios que existía en ese tiempo. Como hoy las señoras que usan pantalones se trasladan a Afganistán, es crimen, le van a tirar piedras. ¿Qué? ¿El Dios no es el mismo? El problema es que lo que llamamos ley de Dios, cuidado, es tan solo nuestra verdad sobre la ley de Dios. Es nuestra mejor interpretación de lo que nos parece ser la ley de Dios. Bueno, hemos visto esta parte. Y claro, ¿dónde aquí el espiritismo nos ayuda? El espiritismo nos ayuda aportando una mejor verdad sobre estas reglas de bien portarse. Una mejor. Pasado un tiempo, puede que
otras aparezcan, ¿eh? Desde el siglo XIX, que por ejemplo, porque el hombre no logra identificar a todo, ha creado un catálogo de 10 leyes. Vamos a verlas. ¿Qué pensáis de la división de la ley moral en 10 partes, comprendiendo las leyes sobre la creación, el trabajo, la reproducción, la conservación, la destrucción, la sociedad, el progreso, la igualdad, la libertad y, en fin, las leyes de justicia, amor y caridad? Esta división de la ley en 10 partes es la de Moisés y puede abarcar todas las circunstancias de la vida, lo cual es esencial. Puedes, pues, adoptarla sin que por ello tenga nada de absoluto lo mismo que todos los otros sistemas de clasificación que dependen del aspecto bajo al cual se considera una cosa. La última ley es la más importante y por su medida es como más puede alcanzar el hombre en la vida espiritual porque las resume todas. Dos cosas me gustaría subrayar. Primera, estamos ante un modelo de un sistema más complejo que no conocemos. Es común para la naturaleza humana, cuando los sistemas son muy complejos, lo que hicimos es, lo reducimos de forma que sea manejable. Eso creamos modelos. Pero eso, por ejemplo, el pensamiento sistémico, y lo afirmo en mi libro y lo demuestro con algunos ejemplos, eso conlleva errores, porque si tenías una cosa así y al final vas solo a coger una parte, aunque te parezca que estás cogiendo las partes más importantes de alguna cosa, se va a perder. Entonces, es decir, todos los modelos están errados. Algunos son útiles. Cuando hablamos de política en nuestros países y normalmente sobre la economía, viene un ministro que dice, ahora tenemos el sistema de pagos para la salud y tal y cual. Sistema. Pues viene otro y cae. Nunca hay un sistema perfecto. Justo porque creamos modelos, reducciones, porque no tenemos otra solución. Entonces, esto es tan solo un modelo. Por eso es que hemos escuchado en el principio, bueno, esa propuesta de 10 leyes se parece a la de Moisés. Bueno, no será absoluta, pero a lo mejor que la incorporen y sigan y ya estará bien. ¿Vale? Estamos hablando de un sistema, de un modelo, de una verdad, la mejor que hay hasta ahora, pero que no es limitativa, no es absoluta. Otra cosa, al final, es que al nombrar las 10, aquí está la de progreso que vamos a hablar en particular, al final le ha dicho que hay la última, que es la ley de amor, justicia y caridad, es la más grande, es la mayor, que incorpora todas las otras. Es como si ahora volviésemos a nuestro sistema y lo viésemos así, ¿vale? Nuestro sistema solar de las leyes morales tiene un sol, que es esa, ley moral de justicia, amor y caridad, alrededor del cual van girando las otras, entre una de ellas es de progreso, la que vamos ahora a ver. Esta ley moral de progreso, si queréis estudiarla con detenimiento, la podéis encontrar aquí entre estas preguntas de la tercera parte del libro de los Espíritus. Voy a hacer un resumen y vamos parando, haciendo reflexiones sobre cada cosa. Pero en nuestro modelo, en nuestra verdad, lo que nos parece más fuerte y que merece que reflexionemos en conjunto todos, saber por qué es una ley natural. Porque a veces se habla del estado natural, parece que no es compatible con el progreso, que sugiere cambios, evolución, caos, transición de un estado de orden a otro con más conocimiento. Después de entender la marcha del progreso, que tiene dos pasos secuenciales, que hay que entenderlos bien. Después de entender cómo hay pueblos en la tierra que parecen degenerados. ¿Hay de eso?
¿Cómo se entiende eso? Vamos a ver, menos adelantados que nosotros. ¿Cómo la legislación humana ayuda al progreso? ¿Y cuál es la influencia del espiritismo? Empecemos por ahí, el estado natural. ¿Es la misma cosa el estado natural y la ley natural? No, el estado natural es el estado primitivo. La civilización es incompatible con el estado natural, al paso que la ley natural contribuye al progreso de la humanidad. ¿Qué debe pensarse de la opinión de los que miran a aquel como el de más perfecta felicidad en la tierra? ¿Qué quieres que te diga? Es la felicidad de bruto y hay gentes que no comprenden otra. Eso es ser feliz a la manera de las bestias. ¿Puede el hombre retroceder al estado natural? No, el hombre debe progresar incesantemente y no puede volver al estado de infancia. Entonces, estamos condenados a progresar. Y además, esto no es posible. No es posible regredir. No es posible, no es posible. Aunque nos parezca y tal, hombre, eso ahora nos trae algunos retos filosóficos que ya vamos a seguir ver, como ese problema de los pueblos degenerados y tal. Es decir, que el estado natural no se confunde con la ley de progreso y que en el estado natural no se progresa. Si estamos tranquilitos solo, no, hay que tranquilizarnos para crear condiciones, para recuperarnos la previsibilidad y progresarnos, ¿vale? No es para nos quedarnos dormiditos, no estamos aquí para eso, ¿eh? Muy bien, hemos visto esto, ahora vamos a entender la mecánica del progreso. Puede que os vaya a sorprender, pero os voy a decir una cosa que ya volveremos. Identificar lo que es bien y lo que es mal no es progreso moral. Ya veremos esta afirmación porque la digo. Vamos por ella. El progreso moral sigue siempre el intelectual. Es su consecuencia, pero no siempre le sigue inmediatamente. ¿Cómo puede conducir el progreso intelectual al moral? Haciendo resaltar la diferencia entre el bien y el mal. El hombre puede entonces elegir. El desarrollo del libre albedrío sigue al de la inteligencia y aumenta la responsabilidad de los actos. ¿A qué se debe entonces que los pueblos más ilustrados sean a menudo los más pervertidos? El progreso completo es el objeto. Pero los pueblos, como los individuos, no llegan a él más que paso a paso. Mientras no esté desarrollado en ellos el sentido moral, hasta pueden servirse de su inteligencia para hacer mal. La moral y la inteligencia son dos fuerzas que solo a la larga se equilibran. Muy bien, todos tenemos que desarrollarnos intelectualmente. Si no, no vamos a progresar moralmente. ¿Y por qué? Porque justo os he dicho, identificar lo que es bien y lo que es mal es tan solo el primer paso del progreso intelectual. ¿Cómo podemos identificar el bien y el mal? Si solo tenemos una opción, nos han enseñado cuando somos niños, por ejemplo, nuestros padres nos dicen, bueno, hacer bien es esto, hace esto, y nosotros que, bueno, vamos a jugar y tal. Bueno, los padres me han dicho que haga así, hacemos así. Pero con el tiempo vamos desarrollando nuestro conocimiento y ya logramos, uy, hay aquí una otra opción, puedo hacer de otra forma, he conocido otra forma de hacer y tal, y quizás pueda ser mejor. Esto es progreso intelectual. Lograr alternativas para resolver el mismo problema es tan solo intelectualidad. Y entonces, en el momento que tenemos dos opciones, hemos creado dos opciones para resolver el mismo problema, y ahora las comparamos, ¿qué estamos usando? La intelectualidad, la razón, ¿verdad? Y hemos llegado a la conclusión que la B es mejor que la A. ¿Vale? Perfecto. Y ahora, ¿cuándo hicimos
la transición para el progreso moral. ¿Por qué tarda? Porque nosotros identificamos que la B es mejor que la A, pero muchas veces dicen, pero yo prefiero seguir con la A, me perdono el mal que me hace por el bien que disfruto. Hombre, el progreso moral es desde que producto del progreso intelectual, yo identifiqué la mejor solución, ya va exponenciando mi responsabilidad, porque ya sé la que es mejor, y entonces cueste lo que cueste, voy a cambiar mi vida de acuerdo con esa nueva elección. Y ahí, solo ahí se da el progreso moral. Por eso tarda. ¿Vale? Por eso tarda. Y por eso hay gente que, eso de estudiar y tal, hombre, eso no tengo tiempo para eso, hombre, la vida es esta y hago lo que los otros van haciendo y tal. Pues, bueno, no progresaréis. Estaréis por ahí o progresaréis más retrasadamente. Dios nos ha dado la inteligencia a todos para que todo la usemos en nuestro favor, en nuestro desarrollo, pero es personal. Yo no puedo hacer mi progreso moral con vuestras verdades. Puedo coger vuestras interpretaciones, vuestras sugerencias, vuestros consejos, sin duda, pero yo tengo que incorporarlos y ver si me sirven, cómo voy a incorporarlos, si en realidad son mejores, y entonces después hacerlo. Y sin ningún problema de reconocer que pasados unos años, esta regla que yo he implementado, a lo mejor con la intelectualidad, por esto se cierra el ciclo, pues llegaré a una mejor interpretación de lo que es bien y lo que es mal. Pantalones de las señoras, ¿vale? Pena de muerte o lo que se quiera. Muy bien, esta es la dinámica del progreso. Y ahora podemos preguntar, ¿y los pueblos que nos parecen más retrasados? ¿Qué es eso? ¿Cómo se comprende eso? La historia nos muestra una multitud de pueblos que, tras las sacudidas que los trastornaron, han vuelto a sumergirse en la barbarie. En casos así, ¿dónde está el progreso? Cuando tu casa la amenaza, la ruina la haces demoler para reconstruirla más sólida y cómoda. Pero hasta que esté terminada habrá molestias y confusión en tu morada. Comprende además esto, eras pobre y vivías en una casucha. Te haces rico y la dejas para pasar a residir en un palacio. Después, un pobre, como lo eras antes tú, se instala en tu antigua choza e inclusive está muy contento, porque hasta entonces había vivido al raso. Pues bien, sabe que los espíritus que han encarnado en ese pueblo degenerado no son los mismos que lo constituían en sus tiempos de esplendor. Los de entonces, que eran adelantados, han ido a ocupar habitaciones más perfectas, progresando, mientras otros menos evolucionados tomaron su lugar, el que a su vez dejarán más tarde. Así es. Los hermanos en nuestro actual mundo, que llamamos a veces de tercer mundo y tal y cual, son hermanos que también ahora están llegando al... Perdón. La historia nos muestra una multitud de pueblos que, tras las sacudidas que los trastornaron, han vuelto a sumergirse en la barbarie. En casos así, ¿dónde está el progreso? Cuando tu casa la amenaza, la ruina la haces de poder para reconstruirla más sólida y cómoda. Pero hasta que esté terminada habrá molestias y confusión en tu morada. Comprende además esto, eras pobre y vivías en una casucha. Te haces rico y la dejas para pasar a residir en un palacio. Después, un pobre, como lo eras antes tú, se instala en tu antigua choza e inclusive está muy contento, porque hasta entonces había vivido al raso. Pues bien, sabe que los espíritus que han encarnado en ese pueblo degenerado no son los mismos que lo constituían en sus tiempos de esplendor. Los de entonces, que eran adelantados, han ido a ocupar habitaciones más perfectas, progresando, mientras otros menos evolucionados tomaron su lugar, el que a su vez dejarán más tarde. Entonces no hay
pueblos degenerados. No hay unos que han llegado a nuestro adelanto del primer mundo, si queramos, y que por algún problema de orden moral y tal han retrasado. No. Lo que ocurre es que otros, menos adelantados que nosotros, han ocupado la casita que teníamos antes y nosotros ya estamos aquí. Pero para entender eso es obligatorio entender la justicia de la reencarnación y cómo ocurre la reencarnación. Sin la reencarnación no veo cómo se explica y ya veremos por qué. El progreso de los pueblos hace resaltar la justicia de la reencarnación, pero el sistema de la unidad de existencias ofrece en este punto otra dificultad. Según él, el alma es creada en el instante del nacimiento y por lo tanto, si un hombre está más adelantado que otro, es porque Dios crea un alma más adelantada. Porque este favor, ¿qué mérito tiene el que lo ha vivido más que otro, menos acaso, para estar dotado de un alma superior? Entonces, amigos, no es posible, porque si no hubiera la reencarnación, tendría que existir la injusticia divina. Porque si hubiera solo una posibilidad de vida, entonces Dios habría que crear unos muy desarrollados y otros desgraciados. No puede. Tiene que existir la reencarnación. Tienen que ser los mismos que han sido creados sencillos e iguales, que por su mérito, a lo largo de experiencias carnales, se van desarrollando para que Dios siga siendo un ser justo, ¿vale? ¿Y cómo se procesa esto? En 1000 años, una nación pasa de la barbarie a la civilización. Si los hombres viviesen 1000 años, se concibe que durante ese intervalo hubiesen tenido tiempo de progresar, pero cada día mueren a todas las edades y se renuevan sin cesar, de tal modo que cada día aparecen y desaparecen hombres. Al cabo de los 1000 años, no queda vestigio de los antiguos habitantes y la nación de la buena que era se ha trocado en civilizada. ¿Quiénes han progresado? Los individuos barrados en otro tiempo, pero estos murieron ya. Los nuevamente nacidos, pero si sus almas son creadas en el instante de su nacimiento, no existían en los tiempos de la barbarie. Y entonces se hace preciso admitir que los esfuerzos que se hacen para civilizar un pueblo y reponer no de mejorar almas imperfectas, sino de hacer que Dios cree almas más perfectas. Comparemos esta teoría de progreso con la dada con los espíritus. Las almas llegadas en tiempos de civilización han tenido su infancia como todas las otras, pero han vivido ya y han llegado adelantadas a consecuencia de un progreso anterior. Así se justifica la necesidad de reencarnación. Esto no es posible, ninguna de estas soluciones es posible, que sería la unicidad de las encarnaciones, solo existía una, entonces ¿quién habría progresado? Estos. Pero nunca ha vivido de nuevo, si no hay reencarnación, nunca ha vivido de nuevo, como ahora hay gente que maneja ordenadores y tal. Posible. Entonces, pero como Dios no es injusto y crea a todos iguales, con capacidad, entonces se crearía sin encarnación, sin ser el mismo. Este habría sido beneficiado, pero nació ahora, nunca vivió antes. ¿Qué? Lo que el espiritismo nos dice es que es así, ¿vale? Y así se cumple la justicia divina y el progreso. Es así que se cumple el progreso. Claro que también se puede hablar de legislación humana. ¿Podría la sociedad ser regida exclusivamente por las leyes naturales, sin ayuda de las leyes humanas? Podría, si se las comprendiera bien y si hubiese voluntad de llevarlas a la práctica, bastarían por sí solas. Pero la sociedad tiene sus exigencias, necesita leyes particulares. ¿Cuál es la causa de la inestabilidad de las leyes humanas? En épocas de barbarie eran los más fuertes los que elaboraban las leyes y las hicieron para ellos. Ha habido que ir modificándolas a medida que los hombres iban comprendiendo mejor la justicia.
Las leyes humanas son tanto más estables conforme se acercan a la justicia verdadera, esto es, a medida que van siendo hechas por todos y se identifican con la ley natural. ¿La severidad de las leyes penales no es necesaria en el actual estado de la sociedad humana? Por cierto que una sociedad depravada tiene necesidad de leyes más severas. Por desgracia, esas leyes se dedican más a castigar el mal cuando ya fue cometido que a anular la fuente de ese mal. Solo la educación puede reformar a los hombres. Solo la educación puede reformar a los hombres. Es claro que nosotros observamos la evolución de nuestra legislación humana y todos reconocemos que hay avances, ¿verdad? Pero muchas veces nos involucramos mucho en el castigo, en hacer pagar a uno por el error y ni siempre educarlo para que no vuelva a hacer este error. Porque, cuidado, eso de llamar error a un hecho que uno haga, cuidado, porque quizás él haya elegido con su conocimiento, con su intelectualidad, una opción que nosotros ya pasamos por ahí, ya sabemos que tenemos experiencia, no es la buena. Pero en su momento, él eligió esta. Y claro, que acordémonos de nosotros también, es que, bueno, hemos pensado en algún tiempo como él pensaba, y ahora hemos cambiado. Y hay que darle también la posibilidad que él se desarrolle. Y eso significa más educarlo do que punirlo, ¿vale? Eso se debe tener en atención para el desarrollo de nuestra legislación, que, gracias a Dios, hemos ya entendido que hay que hacer alguna aproximación con abordajes educativos y no punitivos. ¿Y cuál es la influencia del espiritismo? Ser una creencia vulgar continuará siendo patrimonio de algunas personas. Ciertamente llegará a ser una creencia vulgar y señalará una nueva era en la historia de la humanidad, porque está en la naturaleza y porque ha llegado el tiempo en que debe ingresar en los conocimientos humanos. Habrá de sostenerse, pero, grandes luchas, más contra el interés que contra la convicción, porque es preciso convencerse de que hay gentes interesadas en combatirlo, y las unas por amor propio y las otras por causas completamente materiales. Escuchando literalmente esta afirmación, que además pasó por la concordancia de los espíritus en el siglo XIX, si escuchamos solo literal, puede que a unos no nos suene bien, porque parece que al final solo los que son espíritas van a lograr el camino de la salvación. No es así. El espiritismo lo aclara muy bien, incluso en una de las 11 obras de la codificación fundamental de iniciación. El espiritismo, en su más simple expresión, dice así: fuera de la caridad no hay salvación. No es fuera del espiritismo, es fuera de la caridad. Entonces, lo que se interpreta que los espíritus han querido decir es que las enseñanzas, las dichas consecuencias debían portarse, consecuencias morales, que es la finalidad de la investigación filosófica y científica del espiritismo. Son unas buenas interpretaciones de la realidad. Son unas buenas verdades, son las mejores que todavía la tenemos. Hemos tenido una referencia muy buena que Jesús, pero cuidado, y quien no ha conocido a Jesús no tiene el camino para la salvación. Cuidado. Entonces, Señor Siddhartha Gautama, Buda y otro y tal, que no han conocido a Jesús, están condenados. No, es una referencia. Es como si fuera un maestro, un profesor y tal, pero otros caminos también existen. Como también se puede aplicar a los ismos. Y es por eso que algunos podrán, el espiritismo será una creencia universal. Otros dicen el cristianismo, otros el islamismo y tal.
el ismo poco interesa. ¿Por qué tiene un ismo? Tiene un ismo porque necesitamos de catalogaciones y tenemos que darle un título. Vale. Este conjunto de conclusiones con el apoyo de los espíritus y tal, tiene este ismo, que es espiritismo. El cristianismo, una interpretación de Jesús que no se llamaba Cristo, solo se llamaba Jesús de Nazaret. Le han llamado Cristo, que significa el elegido, el preferido. Eso impacta la ley de justicia. No, Jesús tiene su mérito, pero ha logrado su mérito por sí propio. Ha tenido maestros, ¿vale?, que le han educado. Y claro, no hay que denegar su valor. Sí, pero no es el Hijo y nosotros, ¿qué somos? Somos otros de la creación. ¿Y qué diríamos de Jesús, que lo hemos elegido con una referencia moral, si al final Él fue creado perfecto, sin tener que pasar por todos los problemas que tenemos? Entonces, y nos llegaba a nosotros a decir, hacer bien es de esta forma, y reconociendo que todos somos iguales, todos somos criados iguales, cada uno tiene la responsabilidad de progresar por sí propio y acabar con estos sectas, castas, colores, porque eso contrariaría este ser maravilloso, la causa primera, que quiere que nos demos como hermanos, todos, y nos ayudemos a progresar en conjunto. ¿Y a qué velocidad? Bueno, a la velocidad de la razón. Puesto que el espiritismo ha generado un progreso en la humanidad, ¿por qué los espíritus no apresuran ese progreso por medio de manifestaciones tan generales y patentes que produjesen convencimiento en los más incrédulos? Vosotros quisierais milagros. Dios los derrama a manos llenas ante vosotros, y aun tenéis hombres que reniegan de él. El mismo Cristo convenció a sus contemporáneos con los prodigios que hizo. No por medio de prodigios conducirá Dios a los hombres. En su bondad quiere dejarles el mérito de que se convenzan por la razón. Ahí está, amigos. Esta es la convocatoria del espiritismo. Por eso es que el espiritismo no tiene libros sagrados, tiene libros fundamentales de su codificación. Ninguno es sagrado. Todos son susceptibles de se contestar y ponerlos en causa. Hemos empezado nuestra conferencia con una contestación a dos conceptos, eternos e inmutables. ¿Ven cómo no es una obra perfecta? ¿Ven, si mirar la historia de la evolución de la codificación fundamental en sus 11 obras, ¿sabéis cuál es la campeona de las alteraciones? La más antigua, el Libro de los Espíritus, 16 alteraciones. La primera edición, en 18 de abril de 1857, tenía solo 501 preguntas, 3 partes. La última, la 16, que salió en 27 de marzo de 1869, 4 días antes que Kardec desencarnara. Kardec, Rivail, vale, con el seudónimo de Kardec. Esa tiene 4 partes, 1019 preguntas numeradas. En realidad son 1018. Pero, hombre, si era perfecta, ¿por qué no se quedó la primera versión? Bienvenido al progreso, bienvenido al caos. Os hablé en estos minutos de estas reflexiones que las fue coger también en todas estas obras. También la reflejo en mi obra, Pensamiento Sistémico y Espiritismo. Y esta conferencia, como otras, van a estar colgadas en canales de YouTube como, por ejemplo, Espiritismo JG y Facebook, y también aquí de la asociación de AIPE. Y bueno, estaré a vuestra disposición para preguntas que me quieran hacer en el tiempo disponible, pero si no hay, podréis siempre escribirme para este enderezo de email y yo intentaré contestar con lo que sepa
desde mis humildes recursos intelectuales y morales a vuestras cuestiones. Muchísimas gracias.